Bueno, entonces vamos a hacer este otro problema que dice, un balón es arrojado a una velocidad inicial de 30 metros sobre segundo y con un ángulo de 60 grados con respecto a la horizontal. Y entonces, con respecto a este problema, nos piden calcular la altura máxima que alcanza el balón, el tiempo que dura en el aire y la distancia recorrida. Nuevamente, lo primero que se nos sugiere para este tipo de problemas es calcular las velocidades iniciales. Velocidad inicial en X, que es igual a la velocidad inicial por coseno del ángulo. Entonces, la velocidad inicial en X es igual a 30 metros sobre segundo por coseno de 60 grados. De 60 grados. Entonces, la velocidad en X inicial es igual a 30 por un medio. Todo esto en metros sobre segundo. Entonces, la velocidad inicial en X es igual con 15 metros sobre segundo. La que sigue es la velocidad en Y. La velocidad en Y inicial es igual a V0, seno del ángulo. Y este es igual entonces a 30 metros sobre segundo por seno de 60 grados. Entonces, la velocidad en Y inicial es igual a 30 metros sobre segundo por seno de 60 grados, que es raíz de 3 sobre 2. Entre este toca 15. Entonces, 15 raíz de 3. De 0Y es igual a 15 raíz de 3, todo esto en metros, sobre segundo. Entonces, V0Y debe ser igual como a 25 metros sobre segundo. Pero no, mejor no especulo. Vamos a hacerlo con la calculadora. Pero sí, claro, se prende. Raíz de 3 por 15. 25.98 metros sobre segundo. 25.98 metros sobre segundo. Ahí está la velocidad en Y también. Entonces, ya que tengo la velocidad tanto en X como en Y, te puedo sacar el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo quedamos que era entonces la velocidad en Y, que es de 25.98 metros sobre segundo sobre, bueno, vamos a poner la fórmula, es V0Y sobre 2 veces la gravedad. Esto es igual a 25.98 metros sobre segundo sobre 2 veces 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces el tiempo es igual a 25.98 entre 19.6. Esto es igual a 1.325 segundos. Metro con metro se anula. Este cuadrado con este lineal se va y este que está dividiendo al denominador sube multiplicando y se convierte en segundos. Entonces el tiempo de vuelo es igual a 2 veces esto. Todo eso por 2 es igual a 2.651 segundos. Esto es el tiempo que dura volando. Pero ahí tenemos el tiempo de vuelo, falta la altura máxima, la distancia recorrida, pero la distancia recorrida. Entonces la distancia X es igual a V0X por el tiempo. Entonces la distancia es igual a 15 metros sobre segundo. 15 metros sobre segundo por 2.651 segundos. Entonces la distancia recorrida es igual a 39.76 metros. Ahora sí, el tiempo de vuelo. No, ahí está el tiempo de vuelo, ¿qué? La altura máxima. La altura máxima. Entonces habíamos
que dado que la altura es igual a B0Y al cuadrado sobre 2 veces entonces la altura es igual a ¿qué era? 25.98 metros sobre segundo. Todo esto sobre 2 al cuadrado. Todo esto sobre 2 por 9.8 metros sobre segundo. Entonces la altura 25.98 al cuadrado entre 19.6 es igual a 34. Poner 3 ejemplos de cada excepción. 43 metros. Póngale ahí. Perdón, fe de ratas. 2 no lo llevaba. En realidad sí era 2. El tiempo de vuelo es igual a 2 veces esto. En realidad el 2 tendría que ir aquí para calcular el tiempo de vuelo. O sea, no iba ahí, iba arriba. Entonces es el tiempo de vuelo, así tal cual. Lo quito, si es 25, lo llevaba arriba. El tiempo normal es el que tarda en subir o en bajar. Es este. Entonces el doble son 5.3 segundos. 5.3 segundos. Entonces, esto se me va al doble. Van a ser 79.6 metros. 15 por 5.3. 79.5 metros. Y así es como quedaría este problema. Y el 2 me equivoqué, no iba abajo, en realidad iba aquí para calcular completamente el tiempo de vuelo, que en realidad este 2.6 es sin considerar el 2, o sea, nada más es el tiempo de caída o de subida. Y este es el tiempo de vuelo, o sea, el doble de este. Ya tal cual. Vamos a ver un tema especial. Que es el que es el cuello de botella entre pasar de ejercicios nivel prepa a ejercicios nivel universidad. Cuando vemos problemas en cálculo diferencial o integral, nosotros decimos, bueno, sobre todo, por ejemplo, cuando llevas geometría analítica en la prepa, por ejemplo, ves la ecuación de una recta. De hecho, desde secundaria ves esto. Y es igual a mx más b, donde esta es la ecuación de una recta en la forma pendiente. Y si lo ves un poquito más hacia secundaria, sería así como que de la forma ax más by más c igual con que 0. Esa es la forma general, esa es la forma pendiente. Se puede despejar de aquí para acá. Ahorita no lo vamos a hacer porque no es la finalidad. Pero casi siempre cuando llevas cálculo, lo que vas a hacer es despejar y. Y a la y dices que es una función de x. Es exactamente lo mismo escribir y que función de x. Si tú ves un círculo, por ejemplo, la ecuación de un círculo, pero bueno, más bien circunferencia. De una circunferencia, pero ya en cálculo, perdón, en geometría analítica, esta la escriben así. X cuadrada más y cuadrada es igual con el radio al cuadrado. Es así como se escribe la ecuación de un círculo, una ecuación simple. Si yo despejo la y, entonces quedaría y cuadrada es igual a r cuadrada menos la x cuadrada. Si yo quito este cuadrado, queda y es igual a raíz de r cuadrada menos x cuadrada. Y esto también lo puedo poner como f de x. Yo siempre, a nivel prepa, en cálculo, voy a poner que la y depende de la x. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven una función así de f de x es igual a raíz cuadrada de
4 menos x cuadrada, ¿qué forma tiene eso en el espacio? Pues ya no se deben de espantar. De hecho, esta es una ecuación común para encontrar en los exámenes de ingreso a universidad. Y varias universidades lo aplican. Entonces, esto es un círculo. Este es el eje de las X, este es el eje de las Y. Este es un círculo con centro en el origen. Con centro en el origen con radio igual con 2 unidades. ¿Por qué 2? Porque tengo que sacarle raíz cuadrada al radio. Raíz cuadrada de 4 es 2. Eso significa que pasa aquí en 2 positivo, en 2 negativo, en 2 positivo y en 2 negativo. El radio es igual con 2. Pero cuando ya lo ves así despejada la X, X es una función, significa que nada más, si tengo valores tanto positivos como negativos, nada más tomo positivos, a menos que aquí tenga el signo negativo indicándome que tome los negativos, o sea, estos de abajo. Como aquí no tiene signo, yo estoy obviando que son los positivos y entonces estos no los pelo. Estos ya no los voy a tomar en cuenta. Todos estos negativos, entonces nada más lo único que voy a tomar en cuenta es esta parte. Es esta parte. Y bueno, entonces ya si te lo preguntan en el examen de ingreso, ¿cuál es tu dominio? El dominio de esto es desde -2 hasta 2. ¿Por qué? Porque si toca el -2 y toca el -2, por eso va en corchetes. Y el rango, que es el dominio, acuérdense que es de X y el rango es de las Y. Entonces, el rango es desde 0, porque no voy a tomar el -2, nada más aquí este 0, va desde 0 y si toca el 0, hasta 2. Hasta 2. Y hasta ahí, pues un poquito de geometría analítica mezclada con cálculo. Y yo siempre estoy tomando en cuenta que entonces la Y depende de la X, siempre. O casi siempre. Ahora, cuando estamos hablando de física, normalmente nosotros a la X, le llamamos desplazamiento. Desplazamiento horizontal, como el problema que acabamos de ver de tiro parabólico. Y Y también es un desplazamiento. Desplazamiento vertical. Es decir, hacia arriba o hacia abajo. Y estas dos son funciones. Pero no son, bueno, podemos poner como la Y puede ser una función de X. Eso yo creo que mejor se los escribo porque sí es importante. Y puede ser función de X, tal cual está aquí en este caso. La Y es una función de X, no necesariamente esta función, pero puede ser. Esto de puede ser también significa que no es a fuerzas. También hay veces que la Y no depende absolutamente en nada de la X. Pero algo sí es seguro. Algo sí es seguro. X depende del tiempo. Siempre, sí, siempre. Y también Y. Entonces dependen del tiempo. Tanto X como Y dependen del tiempo. Las dos. Entonces, de hecho ya habíamos construido unas ecuaciones dependientes del tiempo completamente para X y para Y. Por ejemplo, la más común, les acabo de poner ahorita, X es igual a B0 en X por tiempo. Y en un caso, ahorita la velocidad ya no, sí era de 15, entonces la ecuación quedaba así, el desplazamiento es igual a 15, ya no le voy a poner unidades, nada más voy a poner el puro 15, que serían 15 metros sobre segundo, por el tiempo. Entonces, esto es una función del tiempo, así literalmente. Entonces, ya saben, bueno, ya habíamos visto que si nosotros derivamos
la distancia, más bien si derivamos el desplazamiento o la distancia, nos sale la velocidad. Entonces, la derivada de x con respecto al tiempo es igual a la velocidad en x. De hecho, les había dicho que este es constante, Y entonces, ¿quién es la derivada de esta función con respecto al tiempo? La derivada de 15t es 15. Y si yo saco la segunda derivada de esta función, de esta misma función, me debe de dar la aceleración. Voy a ponerlo acá. La segunda derivada de x con respecto al tiempo me da la aceleración. Bueno, la aceleración. ¿Quién es la segunda derivada de 15? La derivada de 15. La derivada de 15 es 0. Entonces, la aceleración en este caso es 0, porque como 0 es una constante, al derivarla me va a dar 0. Entonces, esto en x no se está acelerando. Y esto es una ecuación paramétrica. Cuando pones a x o a y en función del tiempo. Bueno, cuando ya se logra ver el tiempo, normalmente como una variable a sustituir. Vamos entonces a sustituir para la otra. La otra variable que es la altura, para ponerla en función del tiempo. Entonces, para ponerla en función del tiempo, recurrimos a las fórmulas que habíamos estado trabajando hace unos minutos. Dijimos que la velocidad en y es igual a v0y más, bueno, no es cierto, era menos la gravedad por tiempo. En el primer caso, la velocidad inicial en y era de 10 metros sobre segundo. Entonces quedaba así. La velocidad en y es igual a 10 menos 9.8 metros sobre segundo por el tiempo. Bueno, vamos a escribirlo así tal cual. 10 metros sobre segundo menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado, todo esto multiplicando al tiempo. Entonces, si ya no escribo las unidades, si ya nada más lo pongo así, queda BY es igual a 10 menos 9.8 T. Y esta es otra ecuación paramétrica, pero esta es para la velocidad en Y. De hecho, si yo derivo la velocidad en Y, ¿cómo quedaría? Esta es la velocidad en Y. Entonces, la derivada de la velocidad en Y con respecto al tiempo me va a dar la aceleración en Y. La derivada de 10 es 0 porque es una constante. La derivada de menos 9.8t, la derivada de esto pues es nada más menos 9.8. Y esto me está diciendo entonces que la aceleración que tiene en el eje Y es igual a 9.8. Si hay una aceleración y que es negativa. Es lo que me está indicando. Entonces, yo puedo, si yo integro esta, voy a obtener la velocidad. Y si yo integro esta, me va a salir la altura. La altura no la he calculado. Pero entonces la altura también la puedo calcular como una función. Es como una función de una ecuación paramétrica. Entonces, de hecho, también vamos a ver aquí mismo, un poquitito más adelante, que bueno, ya vimos ahorita que esto es un círculo. Vamos a ponerle, sí, radio al cuadrado. Sí. Esto es un círculo. Si yo lo expando a 3 dimensiones, eso es una esfera. Esto es una esfera. Entonces yo también puedo despejar z, y z quedaría despejada como el radio al cuadrado menos x cuadrada menos y cuadrada. Entonces z quedaría como raíz cuadrada del radio al cuadrado menos x cuadrada menos y cuadrada. Y esto lo puedo expresar así como f de x y de y. Entonces, también puedo explorar el tercer eje, porque esto es longitud
y esta es la Y es altura. Entonces ya puedo explorar también la profundidad que va siendo el eje Z a partir de X y de Y. Lo puedo expresar así. Entonces, si ustedes ven escrito Z o ven escrito f de X, Y, es exactamente lo mismo. Así como habíamos visto que Y es exactamente lo mismo que f de X. Entonces, Z puede, no siempre, pero puede depender de X o de Y, o de las dos. Pero algo que es una verdad indudable es que Z sí va a depender del tiempo. Entonces, quizás Z la podamos encontrar como una ecuación así, la podemos encontrar más sencillita, como en el caso de abajo, que nada más era un 15t, pero siempre va a tener el tiempo involucrado. Lo mismo pasa con Z. Y entonces así tú ya puedes predecir el movimiento en 3 dimensiones, en X, Y, Z, pero los tres como variables del tiempo. Y esto se dice que entonces son ecuaciones paramétricas. Bueno, les voy a demostrar un poquito de lo que les acabo de poner. Esta es el eje X y Y. Entonces les digo, si tú escribes X cuadrada más Y cuadrada igual con 1, vas a obtener un círculo de radio 1. Si le pones radio 4, bueno, igual con 4, es 2 al cuadrado es 4, entonces este círculo va a llegar hasta 2. Si tú le pones 9, la raíz de 9 es 3, entonces va a llegar hasta 3. Y así sucesivamente. Ahí llega hasta 4, por 4 por 4, 16, y así sucesivamente. Y si no le pongo nada, nada más obtengo una probabilidad de encontrarlo en el espacio. Entonces, entre más me acerco en la zona azul, más probable es encontrar el círculo en esta parte. O sea, es más probable que tenga un círculo chiquito a que tenga un círculo muy grande. O por lo menos que esté cubriendo todo esto. Bueno, eso es lo que me dice. Dejar de compartir. Vamos a abrir otro, pero ahora en 3 dimensiones. Archivo nuevo, 3D. Compartir. Entonces, ahora tengo los tres ejes, X, Y, Z. Si la memoria no me falla, es Y, y este es X, y este es Z. El que va hacia arriba siempre es Z. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo pongo el círculo X cuadrada más Y cuadrada igual con 4? Para que sea de radio 2. Entonces voy a tener un círculo de radio 2, pero ese círculo ya en el espacio tridimensional, ¿cómo se ve? Se ve así. O sea, si yo corto en un solo plano, lo que acabamos de hacer ahorita en el plano bidimensional es cortar una rebanada infinitamente delgada que solamente va a mostrar este cilindro en 2 dimensiones. Y si lo veo así, pues se ve un círculo. Ajá. Entonces, ¿qué pasa si le agrego ahora el término Z cuadrada? Ya es una esfera. Entonces, igual a esta misma esfera, cuando Z vale 0, estoy tomando la rebanada que está aquí, infinitamente delgada, entre el eje X y Y, entre este es Y y este es X, entre estos dos ejes, y es infinitamente delgada esa rebanada y sigue siendo un círculo. Pero ya en el espacio tridimensional, pues ya se ve una esfera. Vamos a hacerla más grandota. Y es así como se ve, o sea, es una esfera. No, ya no. Entonces, bueno, para que vean un poquito del espacio tridimensional. Bueno, vamos a hacer un ejemplo de esto. Un objeto es arrojado desde un edificio a una velocidad de 30 metros sobre segundo. Entonces, vamos a suponer que este es el edificio y que el objeto es arrojado de esta manera. No hay velocidad en Y, no hay velocidad en Y inicial. Esta no hay. Solamente hay velocidad en X. Solamente hay una velocidad en X y esta vale 30 metros sobre segundo. Entonces, de aquí se va a empezar a caer. Y lo que nos piden
es su localización tanto en X como en Y, es decir, de aquí. ¿Está temblando? Ay, caray, eso lo grabé. Nada más, perdón. Bueno, vamos a seguir. Entonces, cuando el objeto vaya cayendo, esto va a estar a cierta distancia. Algo que se me olvidó de mencionarles es que esta localización en el espacio tridimensional se le llama S, o posición. Una posición. Bueno, entonces ahorita empezamos con algo, con lo simple. La posición en X, X nuevamente les digo que es un vector que depende únicamente del tiempo. La posición en la que se va a estar alejando de X, ¿cómo la calculo? Pues nada más es 30, es 30t. Esta es la ecuación paramétrica para X. ¿Quién es la ecuación paramétrica para Y? ¿Quién es la ecuación paramétrica para Y? Está cayendo. Entonces, no tiene velocidad en Y. Entonces, nada más la velocidad en Y, ¿quién va a ser? Es igual a quién. ¿Esta de dónde salió? Esta es velocidad en X por tiempo. Entonces, la posición en Y va a ser igual a la posición en Y por el tiempo. La velocidad en Y es la velocidad en Y. ¿De quién depende? ¿De quién depende la velocidad en Y? Es igual a la gravedad por el tiempo. Y entonces, la posición en Y es igual, bueno, sí, mejor. Entonces, Y es igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado, porque se está acelerando. Entonces, sí, mejor lo pongo así nada más. Es igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y la gravedad vale 9.8. 9.8 entre 2 toca 4.9 t cuadrada. Y estas son entonces las ecuaciones paramétricas de la posición de esa partícula. Entonces, si yo las escribo así, S es la posición, X, Y, queda así. Es igual a 30t, 4.9 t cuadrada. Así es como quedaría. Y entonces, bueno, ya encontré la ecuación. La localización a 0.5 segundos, ya nada más sustituyo. Entonces, esto lo pongo así. Bueno, es S de t, lo pongo así, o S a los 0.5 segundos es igual a 30 por 0.5, 4.9 por 0.5 al cuadrado. 30 por 0.5 son 15, 0.5 al cuadrado es 0.25, 0.25 por 5, 2.5, 1.25. Esta es la localización, la ubicación de la partícula en ese tiempo. Ya si lo quiero hacer la localización exacta, ay, sí me sobró el tiempo, sí me voy a acabar. Si yo ya quiero conocer la distancia S que hay, pues viéndolo esto desde el punto de vista geométrico, está recorriendo una distancia en X y una distancia en Y. Entonces, esto nuevamente es una hipotenusa. Y entonces, para calcular la hipotenusa es con la raíz cuadrada. Entonces, la distancia desde donde se aventó el objeto hasta donde está al final, S es igual a la raíz cuadrada de 15 al cuadrado. Bueno, sí, 15 al cuadrado más 1.24 al cuadrado. 15 al cuadrado, 225. 225 más 1.49, algo así. A ver cuánto es 1.24 al cuadrado. 1.24 al cuadrado. 1.53. 1.53.
más 225 da 226.56, 226.53. Y entonces ya ese es la raíz de eso. Más 225, x a la y a la punto 5, esto es igual a 15.05 metros. Esta es la ubicación. Esta es la ubicación que tiene dicho objeto hasta el origen. Está a una distancia de 15.05 metros. Y es así como quedan las ecuaciones paramétricas para encontrar la posición de dicho objeto. Esto es en el espacio bidimensional. Vamos a trabajar también en el espacio tridimensional, pero esto es así en general como quedaría.